La puerta de entrada se cerró detrás de mí con el mismo suave clic que había hecho 1000 veces antes. Me quedé en el vestíbulo de mármol, mis tacones resonando contra la fría piedra mientras buscaba por tercera vez en mi bolso. Nada. Las llaves de mi coche no estaban allí. Maldita sea, murmuré, repasando mis pasos mentalmente. El dormitorio. Me había cambiado los pendientes en el último momento, apurándome para llegar a tiempo a la comida de cumpleaños de mamá. Las llaves tenían que estar en la mesilla de noche. Me quité los tacones. El frescor del suelo se filtraba a través de mis medias mientras caminaba sigilosamente hacia la escalera. La casa se sentía diferente con la luz de la tarde. Demasiado silenciosa, demasiado quieta. Normalmente, habría llamado a Alejandro para hacerle saber que estaba en casa, pero algo me detuvo. Quizás fue la forma en que el silencio parecía presionar contra mi piel, o cómo las sombras caían de forma extraña en el pasillo de arriba. Llegué al final de la escalera y me giré hacia nuestro dormitorio. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y a través del resquicio pude ver movimiento. Mi corazón dio un pequeño vuelco de anticipación. Quizás Alejandro había llegado pronto a casa. Quizás podríamos hablar de verdad, sobre la distancia que había crecido entre nosotros como un cañón que no podía cruzar. Pero a medida que me acercaba, unas voces se filtraron por la rendija. 2 voces. Una era la de Alejandro, grave e íntima, de una manera que no le había oído hablarme en meses. La otra hizo que se me helara la sangre. No tiene ni idea, ¿verdad? La voz de Verónica era suave, casi compasiva. Mi hermana gemela, hablando en nuestro dormitorio como si perteneciera a él. Me pegué a la pared. Mis manos temblaban mientras luchaba por respirar en silencio. A través de la estrecha abertura, pude verlos en nuestra cama. Mi cama. La camisa de Alejandro estaba desabrochada, y el pelo oscuro de Verónica se derramaba sobre la almohada en la que yo había dormido apenas unas horas antes. Leticia siempre ha sido tan ingenua, respondió Alejandro, sus dedos recorriendo el brazo de Verónica. Se creyó de verdad todas esas noches hasta tarde en la oficina. Se creyó la historia de que necesitaba espacio para trabajar en nuestro matrimonio. Verónica soltó una risa que sonó como cristales rotos. Se lo creyó todo, igual que cuando éramos niñas. ¿Recuerdas lo fácil que era convencerla de que mamá la quería tanto como a mí? Me fallaron las piernas. Me deslicé por la pared, mi espalda raspando contra el papel pintado texturizado mientras me hundía en el suelo. Las palabras me golpeaban como puñetazos, cada una aterrizando con una precisión devastadora. Hablando de Mónica, la voz de Alejandro adoptó un tono diferente. ¿Cuándo vas a contarle a Leticia la verdad sobre lo que realmente decía el testamento de tu padre? De nuestro padre, corrigió Verónica, pero había algo afilado en su voz. ¿Y por qué iba a contarle nada? Está recibiendo exactamente lo que se merece. Nada. Pero el abogado dijo. El abogado dijo lo que le pagué para que dijera. La voz de Verónica era ahora fría, calculadora. Leticia no necesita saber sobre la otra mitad de la herencia. No necesita saber sobre las cartas. No necesita saber sobre nada. El mundo se inclinó. Apreté el puño contra mi boca para no gritar, saboreando la sangre donde mis dientes se clavaron en mi nudillo. ¿Cartas? ¿Qué cartas? ¿Y qué herencia? Papá había muerto hacía 3 años, dejándoselo todo a mamá. O eso me habían dicho. ¿Estás segura de que Mónica no dirá nada? Preguntó Alejandro. Mamá ha guardado secretos más grandes que este durante 30 años, dijo Verónica. No va a empezar a hablar ahora. Además, odia a Leticia tanto como yo. Quizás más. ¿Por qué? Es su hija. El silencio se alargó tanto que pensé que habían dejado de hablar. Entonces Verónica habló de nuevo, y sus palabras destrozaron el último cimiento de mi mundo. No, Alejandro, no lo es. Antes de continuar, por favor, escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Nos encanta saber desde dónde sintoniza nuestra familia global. Y si es la primera vez que estás en este canal, por favor, suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a traer aún más épicas historias de venganza de la vida real. Disfruta de la escucha. No recuerdo cómo llegué a mi coche. En un momento, estaba hecha un ovillo en el suelo del pasillo. Al siguiente, estaba sentada en mi Seat en el camino de entrada, mirando la casa que había llamado hogar durante 5 años. Mis manos temblaban mientras agarraba el volante, las palabras de Verónica resonando en mi mente como un clavo en un ataúd. No lo es. ¿No qué? ¿No es hija de Mónica? Eso era imposible. Tenía certificados de nacimiento, fotos de bebé, recuerdos de mamá trenzándome el pelo y leyéndome cuentos para dormir. Tenía 28 años de ser Leticia Herrero, hija de Mónica, y del difunto Francisco Herrero, hermana gemela de Verónica. Pero incluso mientras intentaba convencerme de que era una mentira, las piezas empezaron a encajar.
La forma en que el rostro de mamá se quedaba en blanco cuando le preguntaba sobre mi primera infancia. Cómo ella y Verónica compartían bromas privadas que yo nunca entendía. La forma en que siempre me había sentido como una extraña en mi propia familia, observando desde la barrera cómo conectaban de maneras que yo no podía. Conduje hasta el cementerio de la Almudena donde papá estaba enterrado, sin saber a dónde más ir. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre las lápidas, y me encontré arrodillada junto a la placa de mármol que decía, Francisco Herrero, amado esposo y padre. ¿Qué hiciste, papá? Susurré a la piedra. ¿Qué me hiciste? Mi teléfono vibró. Un mensaje de Alejandro. ¿Dónde estás? Pensaba que ya habrías vuelto. Miré el mensaje, recordando la forma en que tocaba la piel de mi hermana. La crueldad casual en su voz cuando me había llamado ingenua. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Cuánto tiempo había estado viviendo una mentira? Otro mensaje. Mónica te está buscando. Algo sobre la comida. La comida de cumpleaños de mamá. Lo había olvidado por completo. La idea de sentarme frente a ella, fingiendo que todo era normal mientras estos secretos ardían dentro de mí, me revolvía el estómago. Pero quizás podría encontrar respuestas. Conduje hasta la casa de mi infancia, el pequeño chalet adosado donde había crecido creyendo que pertenecía. Mónica esperaba en la cocina, su pelo plateado perfectamente peinado, su maquillaje impecable a pesar de cumplir 62 años hoy. Leticia, ahí estás, dijo, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Empezaba a preocuparme. Lo siento, mamá, se me hizo tarde. Estudió mi rostro con esos agudos ojos marrones que nunca se habían parecido a los míos. Pareces pálida. ¿Te encuentras bien? Solo cansada. Me senté en la mesa de la cocina donde había hecho los deberes de niña, donde le conté mi primer beso, donde lloré por los rechazos de la universidad. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, cariño. El apelativo cariñoso se sintió como un cuchillo entre mis costillas. ¿Tienes alguna foto mía de bebé? ¿De las primerísimas? Algo parpadeó en su rostro, tan rápido que casi me lo pierdo. Ya sabes que sí, están en los álbumes de arriba. Esas no. Me refiero a las del hospital, de cuando nací. Las manos de Mónica se quedaron quietas sobre la taza de café que sostenía. ¿Por qué preguntas de eso? Yo estaba pensando en la historia familiar para Alejandro y para mí, ya sabes, para cuando tengamos hijos. La mentira salió tan fácilmente que me sorprendí a mí misma, pero la reacción de Mónica me dijo todo lo que necesitaba saber. Su rostro se puso ceniciento y sus manos temblaron de verdad. Leticia, ¿por qué no me dices lo que está pasando realmente? Miré a esta mujer que me había criado, que me enseñó a montar en bicicleta y me ayudó con mi vestido de novia, y sentí que mi corazón se rompía en tiempo real. ¿Quién es mi verdadera madre? La taza de café se resbaló de las manos de Mónica, haciéndose añicos contra el suelo de baldosas. El líquido marrón se extendió por la superficie blanca como una mancha que nunca saldría. Leticia, por favor. Mi voz se quebró. Por favor, solo dime la verdad. Mónica envejeció 10 años frente a mí. Se desplomó contra la encimera, su máscara perfectamente compuesta finalmente resquebrajándose. ¿Cómo te has enterado? Entonces, es verdad. Asintió lentamente. Tu padre estuvo casado antes, con Isabel. Ella murió cuando tenía 6 meses. La cocina giró a mi alrededor. ¿Y tú eras? Yo era su secretaria. Habíamos estado teniendo una aventura durante 2 años antes de que Isabel se quedara embarazada. Las palabras salieron a borbotones, como si las hubiera estado conteniendo durante décadas. Cuando murió en ese accidente, alguien tenía que cuidar de ti. Tu padre se estaba desmoronando. Así que me mudé. Nos casamos cuando tenías 2 años. Y Verónica es mi hija. Mía y de tu padre la voz de Mónica era apenas un susurro. Isabel nunca supo de ella. Sentí que me ahogaba en arenas movedizas. Cada revelación me hundía más en una pesadilla de la que no podía despertar. Entonces, no somos gemelas. Verónica es 18 meses más joven que tú. Simplemente, les dijimos a todos que erais gemelas. Era más fácil que explicar que destruiste un matrimonio y le robaste el hijo a una mujer muerta. Mónica se encogió como si la hubiera abofeteado. No fue así. Yo amaba a tu padre y te crié, te quise. ¿Lo hiciste? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. ¿O me guardabas rencor? ¿Me odiabas porque era un recordatorio de lo que habías hecho? Leticia, por favor. ¿Y qué hay del testamento de papá? ¿Qué hay de la herencia? El rostro de Mónica se puso blanco. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué decía realmente, mamá? ¿Qué decía realmente? Estuvo en silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Entonces, tan suavemente que casi no la oí, dijo: Te dejó la mitad de todo.
La casa, los ahorros, el seguro de vida. La mitad para ti, la mitad para Verónica. Pero tú me dijiste. Te dije lo que necesitaba decirte. Su voz se estaba volviendo más fuerte ahora, más defensiva. Tú tenías a Alejandro. Tenías tu propia vida. Verónica necesitaba mi herencia. Necesitaba seguridad. Necesitaba saber que estaría cuidada. Me reí. Un sonido amargo que resonó en la pequeña cocina. ¿Y yo no? Tú siempre fuiste tan fuerte, Leticia, tan independiente. Verónica era más frágil, más tuya. El silencio de Mónica fue respuesta suficiente. Me puse de pie, mis piernas temblorosas, pero me sostenían. Necesito ver el testamento original. Leticia, no creo. Necesito verlo. Y necesito ver mi certificado de nacimiento. Mi verdadero certificado de nacimiento. Los hombros de Mónica se hundieron en la derrota. Está en el despacho de tu padre. En la caja fuerte, detrás de la estantería. Caminé por la casa que nunca había sido realmente mía, pasando por fotografías de una familia a la que nunca había pertenecido realmente, hacia verdades que nunca había querido saber. Pero al llegar a la puerta del despacho, oí la voz de Mónica detrás de mí. Leticia, tienes que entenderlo. Todo lo que hice, lo hice porque lo amaba. Amaba tanto a tu padre. Me di la vuelta para mirarla. A esta mujer que me había dado la vida y me la había quitado en el mismo aliento. ¿Y qué hay de Isabel? ¿También la amabas a ella cuando te acostabas con su marido? El rostro de Mónica se descompuso. Ella se estaba muriendo de todas formas. Era la respuesta. Tu padre estaba tan solo y yo estaba allí, y ella se estaba muriendo de cáncer mientras tú tenías una aventura con su marido. Sentí que algo dentro de mí se rompía por completo. No solo mi corazón, sino algo más profundo. La parte de mí que siempre había intentado ver lo bueno en la gente, encontrar excusas para su crueldad. Esa parte de mí murió en ese momento. Y en su lugar, nació algo frío, claro y furioso. Isabel era mi madre, dije en voz baja. Mi verdadera madre. Y dejaste que muriera creyendo que su marido le era fiel. Dejaste que muriera sin saber que tenía una hija que crecería llamando mamá a su asesina. Leticia, eso no es justo. Y luego me robaste mi herencia. Robaste mi identidad. Me dejaste creer que era alguien que no era durante 28 años. Entré en el despacho y empecé a sacar libros de la estantería, buscando la caja fuerte que Mónica había mencionado. Detrás de una fila de viejos libros de derecho, la encontré. La combinación era el cumpleaños de mi padre. Al menos, del hombre que había pensado que era mi padre. Dentro había documentos que lo cambiarían todo. El certificado de defunción de Isabel. Mi verdadero certificado de nacimiento, que listaba a Isabel María Santos como mi madre. El testamento, con la letra de mi padre, declarando claramente que la mitad de su patrimonio debía ir a mi hija Leticia, nacida de mi amada primera esposa, Isabel, y en el fondo de la caja fuerte, un fajo de cartas atadas con una cinta rosa descolorida. Las saqué con manos temblorosas. La primera estaba dirigida a mi queridísima Leticia con la cuidada caligrafía de mi padre. La fecha era de solo 2 meses antes de su muerte. Mi queridísima Leticia, si estás leyendo esto, es que ya no estoy. Y rezo para que Mónica haya encontrado el valor de contarte la verdad. Sé que debería habértelo dicho yo mismo, pero fui un cobarde. Tenía miedo de perderte, miedo de destrozar la familia que habíamos construido sobre mentiras. Tu madre, Isabel, era la mujer más hermosa que he conocido. Era amable, divertida y valiente, incluso cuando el cáncer la devoraba viva. Te quería muchísimo, Leticia. Te sostenía durante horas, cantándote viejas nanas españolas y contándote historias sobre su infancia en México. Nunca supo de Mónica. Nunca supo de Verónica. No estoy orgulloso de lo que hice, pero no puedo arrepentirme porque me dio a ti y a tu hermana. Pero sí puedo arrepentirme de las mentiras. Puedo arrepentirme de la forma en que dejé que Mónica me convenciera de ocultar tu verdadera filiación. No eres como ellos, Leticia. Tienes el corazón de tu madre, su fuerza, su capacidad de amar. Lo veo en la forma en que cuidas de los demás, en la forma en que luchas por lo que es justo. Eres la hija de Isabel en todo lo que importa. Espero que algún día puedas perdonarme. Espero que algún día puedas perdonarnos a todos. Con todo mi amor y mi más profundo pesar, tu padre. Leí la carta 2 veces antes de que las palabras realmente calaran. Mi padre lo había sabido. Sabía que la verdad saldría a la luz eventualmente. Sabía que Mónica intentaría ocultarlo. Había 5 cartas más en el fajo. Cada una contenía recuerdos de Isabel. Historias sobre mis primeros 6 meses de vida. Detalles sobre la madre que nunca había conocido. En una, escribía sobre cómo Isabel le había hecho prometer que me hablaría de ella cuando tuviera edad para entenderlo. En otra, describía sus últimos días.
Cómo me había abrazado y susurrado que siempre velaría por mí. La última carta era diferente. Estaba fechada solo una semana antes de su muerte, y estaba dirigida a Mónica. Mónica, sé que crees que no veo lo que estás haciendo, pero lo veo. Veo la forma en que miras a Leticia, la forma en que la tratas diferente a Verónica. Veo el resentimiento que llevas y lo entiendo. Pero ella es inocente en todo esto. Es solo una niña que perdió a su madre. Dejo la mitad de mi patrimonio a Leticia y quiero que lo respetes. Quiero que le des las joyas de Isabel, sus fotografías, sus cartas. Quiero que le hables de su madre con amabilidad, no con amargura. Si no puedes hacer esto, si no puedes amar a Leticia como se merece, entonces te pido que la dejes ir. No la hagas pagar por mis pecados. No la hagas pagar por nuestros pecados. Espero que puedas encontrar en tu corazón la fuerza para hacer lo correcto. Francisco. Me senté en ese despacho durante una hora, leyendo y releyendo las cartas, sintiendo el peso de 28 años de mentiras presionándome. Cuando finalmente salí, Mónica esperaba en el salón. Su rostro estaba surcado de lágrimas. ¿Las has leído?, preguntó. Todas. Entonces sabes que él quería que te lo contara. Quería que te diera las cosas de tu madre. Pero no lo hiciste. No pude. Cada vez que te miraba, la veía a ella. Veía a la mujer que era todo lo que yo no era. Hermosa, pura. Digna de su amor, la voz de Mónica estaba rota por un dolor antiguo. Intenté quererte, Leticia. De verdad que lo intenté. Pero cada día me recordabas lo que había hecho, lo que había destruido. Sentí una extraña especie de piedad por ella entonces, mezclada con la rabia que todavía ardía en mi pecho. Así que me castigaste por ello. Tú y Verónica. Verónica no sabe lo de las cartas. Solo sabe que su padre te quería de una forma diferente a como la quería a ella. Y Alejandro, el rostro de Mónica se endureció. Alejandro vino a verme hace 6 meses. Dijo que había descubierto que había más en la historia. Dijo que había investigado un poco, encontrado algunos registros. Quería saber la verdad. ¿Y se la contaste? Le conté lo suficiente. Le hablé de Isabel, del testamento. Pensé que si sabía que ibas a heredar dinero, te trataría mejor. Pensé que te querría más. La miré con incredulidad. ¿Pensaste que me querría más si sabía que era rica? Pensé que se quedaría contigo. Pensé que cuidaría de ti. No quería que estuvieras sola. Así que se lo contaste, y él se lo contó a Verónica. Supongo que sí. Han estado pasando mucho tiempo juntos últimamente. Las piezas encajaban ahora, formando una imagen tan fea que apenas podía mirarla. Alejandro no se había desenamorado de mí. Nunca me había amado. Se había casado conmigo pensando que era pobre, la hija no deseada de una familia de clase trabajadora. Pero cuando supo la verdad, vio una oportunidad, no para amarme, sino para usarme. Y Verónica siempre me había guardado rencor, pero ahora tenía una razón para odiarme. No era solo la hermana que había recibido más atención. Era la hija bastarda que le había robado la mitad de su herencia. ¿Dónde están las cosas de mi madre?, pregunté en voz baja. Mónica pareció sorprendida por la pregunta. En el desván. En un baúl con su nombre. Las quiero. No creo que las quiera. Las quiero ahora. Mónica me llevó arriba, al desván, donde sacó un baúl de cedro marcado con Isabel M. Santos en letras doradas desvaídas. Dentro había tesoros que nunca supe que existían. Fotografías de una mujer que se parecía exactamente a mí. Joyas que brillaban incluso en la penumbra. Cartas escritas en español que necesitaría traducir, y una pequeña caja de madera que contenía una medalla de un santo y un mechón de pelo oscuro. En el fondo del baúl había un libro de bebé lleno de la cuidada caligrafía de Isabel. Cada hito estaba registrado. Mi primera sonrisa, mi primer diente, el día que dije mamá por primera vez. La entrada se detenía bruscamente a los 6 meses. Y en la última página, con letra temblorosa, había una nota. Mi hermosa Leticia, siento mucho no poder quedarme a verte crecer, pero siempre estaré contigo en tu corazón y en tus sueños. Sé fuerte, mi amor, sé valiente. Sé todo lo que sé que puedes ser. Con todo mi amor, mamá. Cerré el libro y miré a Mónica, que me observaba con algo parecido al miedo en sus ojos. Me llevo todo esto, dije. Leticia, por favor, ¿podemos arreglar esto? ¿Podemos? No me puse de pie, con el libro de bebé aferrado a mi pecho. No podemos. No hay forma de arreglar esto. No hay vuelta atrás. Llevé el baúl hasta mi coche, haciendo 3 viajes para llevarlo todo. Mónica me siguió, suplicando, pero no la escuché. Estaba harta de escuchar mentiras. Mientras me alejaba de la casa donde había crecido, sentí algo. Claridad. El dolor seguía ahí, agudo y en carne viva. Pero debajo había algo más. Algo que se sentía como poder. Ahora sabía quién era,
Sabía lo que me habían hecho, y me iba a asegurar de que todos pagaran por ello. No volví a casa esa noche. En cambio, me registré en un hotel en el centro, un lugar donde Alejandro nunca pensaría en buscarme. Extendí las fotografías de Isabel sobre la pequeña mesa junto a la ventana, estudiando el rostro que tanto se parecía al mío. En una foto, sostenía a un bebé, a mí, y sonreía con una alegría tan pura que me dolía el pecho. Mi teléfono había estado vibrando toda la tarde. Alejandro, Verónica, Mónica, todos buscándome. Los ignoré a todos y en su lugar llamé a la única persona en la que creía poder confiar. ¿Leti? La voz de mi mejor amiga Carmen estaba llena de preocupación. ¿Estás bien? Suenas rara. Carmen, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo. Claro, ¿qué pasa? ¿Alguna vez has notado algo raro en mi familia? ¿En la forma en que me tratan? Carmen guardó silencio por un largo momento. Leticia, ¿qué ha pasado? Solo responde a la pregunta, por favor. Honestamente, sí. Siempre he pensado que eran raros contigo. Tu madre y Verónica tienen esa forma de hablar entre ellas como si compartieran secretos de los que tú no formas parte. Y Alejandro se detuvo. ¿Qué pasa con Alejandro? Nunca me gustó. Sé que lo quieres, pero siempre te ha tratado como si no fueras lo suficientemente buena. Como si te estuviera haciendo un favor por estar contigo. Las palabras golpearon como un puñetazo, no porque fueran crueles, sino porque eran ciertas. Había pasado tanto tiempo poniendo excusas por la forma en que mi familia me trataba que había dejado de ver lo que tenía delante de mis narices. Carmen, necesito que hagas algo por mí. ¿Puedes averiguar qué bufete de abogados se encargó del patrimonio de mi padre? Leticia, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Le conté todo. La aventura, las mentiras, la herencia robada, la traición de Alejandro y Verónica. Carmen escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo rato. Joder, dijo finalmente. Leticia, lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Necesito saber cuáles son mis opciones legales. Necesito saber si todavía puedo reclamar lo que es mío. Haré algunas llamadas. Pero Leticia, ¿estás a salvo? ¿Dónde te alojas? Estoy bien. Estoy en el Meliá de la Gran Vía, habitación 418. Voy para allá. Carmen, no tienes por qué. Voy para allá. Resolveremos esto juntas. Mientras esperaba a Carmen, me senté en la cama y leí más cartas de mi padre. Cada una revelaba nuevas capas de engaño, nuevas formas en que Mónica había tergiversado la verdad. Me dijo que mi padre había estado orgulloso de mi independencia, de mi fuerza. Lo que él había escrito en realidad era que le preocupaba que me hubiera vuelto demasiado dura, demasiado cerrada, porque nunca había conocido el amor de una madre. Me dijo que él quería que tuviera una vida sencilla, libre de las complicaciones de la riqueza. Lo que él había escrito en realidad era que esperaba que usara mi herencia para honrar la memoria de Isabel, quizás creando un fondo de becas para madres jóvenes que enfrentan el cáncer. Cada recuerdo que tenía de mi infancia estaba contaminado ahora. Cada cuento para dormir, cada fiesta de cumpleaños, cada momento de lo que había creído que era amor. Todo estaba construido sobre mentiras. Carmen llegó con unas tapas y una botella de Rioja, y nos sentamos en la cama del hotel comiendo y planeando mi siguiente movimiento. He llamado a mi primo Miguel, dijo. Es abogado, especializado en derecho de sucesiones. Dice que si puedes probar que el testamento fue alterado u ocultado, podrías tener un caso. Pero necesitarás pruebas. Tengo el testamento original y las cartas. Eso es un comienzo. Pero Miguel dice que necesitarás más. Necesitarás probar que Mónica y Verónica sabían del testamento original y te lo ocultaron deliberadamente. Pensé en la conversación que había escuchado entre Alejandro y Verónica. Quizás pueda conseguir eso. ¿Cómo? Necesito grabarlos. Necesito que admitan lo que hicieron. Carmen parecía preocupada. Leticia, eso suena peligroso. Si te han estado mintiendo durante tanto tiempo, ¿quién sabe de qué más son capaces? No puedo dejar que se salgan con la suya, Carmen. Me robaron 3 años de mi vida. Me dejaron creer que era alguien que no era. Lo sé, pero prométeme que tendrás cuidado. Prométeme que no harás ninguna estupidez. Se lo prometí, pero incluso mientras decía las palabras, ya estaba formulando un plan. Iba a obtener mi venganza, pero lo iba a hacer de forma inteligente. Iba a destruirlos de la misma manera que ellos me destruyeron a mí. Lenta, metódicamente y con precisión quirúrgica. A la mañana siguiente, conduje hasta el bufete de abogados que había gestionado el patrimonio de mi padre. Había buscado al abogado que Mónica mencionó. Roberto Calderón. Llevaba 30 años ejerciendo, tenía buena reputación y, según su página web, se especializaba en planificación patrimonial. Cuando entré en su oficina, su secretaria pareció confundida.
Señora Herrero, pensaba que venía la semana que viene. Necesito hablar con el señor Calderón sobre el patrimonio de mi padre Francisco Herrero. El rostro de la secretaria palideció. Déjeme ver si está disponible. Desapareció en el despacho trasero y pude oír voces en susurros. Cuando regresó, parecía nerviosa. El señor Calderón la recibirá ahora. Roberto Calderón era un hombre de unos 60 años, con el pelo plateado y ojos amables. Pero cuando me vio, esos ojos se llenaron de algo que parecía culpa. Leticia dijo, poniéndose de pie detrás de su escritorio. No la esperaba. Tengo algunas preguntas sobre el testamento de mi padre. Por supuesto, por favor, siéntese. Permanecí de pie. Quiero ver el testamento original. El que mi padre escribió de verdad. El rostro de Calderón se puso ceniciento. No estoy seguro ya que así refiere. Me refiero al testamento que me dejaba la mitad de su patrimonio. No el falso que me mostró en la lectura. Leticia. Creo que ha habido una confusión. No hay ninguna confusión, señor Calderón. Encontré el testamento original en la caja fuerte de mi padre. Sé lo que él realmente quería y sé que usted ayudó a Mónica a ocultármelo. Calderón se hundió en su silla. ¿Cómo se ha enterado? ¿Importa? Lo que importa es que les ayudó a robarme. Les ayudó a mentirme. Leticia tiene que entenderlo. Mónica vino a mí llorando. Dijo que usted era frágil, que no podría manejar el estrés de gestionar tanto dinero. Dijo que su padre había expresado preocupaciones sobre su estabilidad. ¿Y simplemente le creyó? Tenía una carta de su padre. Decía que había cambiado de opinión sobre el testamento. Que quería que todo fuera para Mónica y Verónica. Una carta que no se molestó en autentificar. Calderón guardó silencio un largo momento. Debería haberlo hecho. Tiene razón. Debería haber investigado más. Pero Mónica fue tan convincente, y estaba de luto, y pensé que estaba ayudando. Estaba ayudándola a robar mi herencia. ¿Qué puede hacer para arreglar esto? Me incliné hacia adelante, con las manos planas sobre su escritorio. Puede ayudarme a recuperar lo que es mío. Todo. ¿El dinero? ¿La casa? Todo. Leticia, no sé si eso es posible. El patrimonio se liquidó hace 3 años. El dinero se ha gastado. La casa se ha vendido. La casa se vendió. Mónica la vendió hace unos 6 meses. Dijo que necesitaba el dinero para facturas médicas. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La casa de mi padre, el lugar donde había vivido Isabel, donde había pasado mis primeros 6 meses de vida. Desaparecida. Vendida para pagar la cómoda jubilación de Mónica. ¿A dónde fue el dinero? A cuentas de Mónica y Verónica. Puedo conseguirle las cantidades exactas. Pero fue sustancial. Casi $500,000. Y va a ayudarme a recuperarlo. Leticia, quiero ayudarla, pero necesito pensar en esto con cuidado. Necesito considerar las implicaciones legales. ¿Las implicaciones legales de ayudar a alguien a robar $250,000? Creo que están bastante claras. Calderón asintió lentamente. ¿Qué quiere que haga? Quiero que documente todo. Cada conversación que tuvo con Mónica, cada decisión que tomó, cada prueba que ignoró. Quiero que me ayude a construir un caso que me devuelva mi herencia y los meta a todos en la cárcel. Leticia, la cárcel es una palabra muy fuerte. Cometieron fraude, señor Calderón. Falsificaron documentos. Robaron dinero. Destruyeron pruebas. Si eso no merece la cárcel, no sé qué lo merece. Salí del bufete con la promesa de que Calderón cooperaría plenamente con mi caso. Pero mientras conducía a casa, me di cuenta de que la justicia legal no era suficiente. Quería que sintieran la misma traición que yo había sentido. Quería que experimentaran la misma devastación de que todo su mundo se revelara como una mentira. Iba a darles exactamente lo que me habían dado a mí. La destrucción completa de todo lo que creían saber sobre sus vidas. Regresé a casa esa tarde con un plan. El coche de Alejandro estaba en la entrada, y pude verlo paseando por el salón a través de la ventana delantera. Cuando entré, corrió hacia mí con lo que parecía una preocupación genuina. Leticia, gracias a Dios. Estaba preocupadísimo. ¿Dónde estabas? Necesitaba algo de espacio para pensar. ¿Sobre qué? ¿Qué pasó en la comida de tu madre? Mónica llamó buscándote y parecía disgustada. Estudié su rostro, buscando signos del hombre que había oído en nuestro dormitorio. Pero Alejandro era un buen actor. Parecía cansado, preocupado, como un marido que había estado genuinamente preocupado por su esposa desaparecida. Tuvimos una pelea, dije con cuidado, sobre cosas de familia. No es importante. Es importante si te está afectando. Alejandro buscó mis manos y dejé que las tomara. Leticia, siento que hemos estado distantes últimamente. Quiero arreglar eso. Quiero que volvamos a estar unidos. La sinceridad en su voz me dio escalofríos.
A mí también me gustaría. Bien. ¿Por qué no vas a descansar? Yo haré la cena. Podemos hablar de lo que sea que te preocupe. Subí a nuestro dormitorio, la misma habitación donde descubrí su traición hace solo 24 horas. Pero ahora la miraba con nuevos ojos. Buscaba pruebas, pistas, cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender cuánto tiempo llevaba esto en marcha. En la mesilla de noche de Alejandro encontré un recibo de una joyería, un collar de diamantes comprado hace 2 semanas. Se me encogió el corazón hasta que me di cuenta de que no era para mí. Nunca había recibido ninguna joya de Alejandro. Era para Verónica. Fotografié el recibo y seguí buscando. En su armario, escondida detrás de una fila de trajes, encontré una pequeña bolsa de viaje. Dentro había ropa, artículos de aseo y la tarjeta de un hotel, el Riverside, el mismo hotel donde Verónica se había estado alojando desde que terminó el contrato de su apartamento el mes pasado. Las piezas encajaban. Esto no era una aventura nueva. Era un plan calculado que había estado en marcha durante meses, quizás más tiempo. Oí a Alejandro llamar desde abajo. «Leti, la cena está lista». Bajé y descubrí que había preparado mi plato de pasta favorito, con velas y vino. En otras circunstancias, podría haber sido romántico. Ahora parecía una actuación. «Tiene una pinta estupenda», dije, tomando asiento. Pensé que nos vendría bien una noche agradable juntos. Alejandro sirvió vino para ambos. «He estado pensando en lo que dijiste sobre que estábamos distantes. Quiero cambiar eso. ¿Qué crees que salió mal?» Alejandro pareció considerar la pregunta con cuidado. «Creo que he estado demasiado centrado en el trabajo. Te he estado descuidando o descuidándonos. Pero quiero compensártelo». «¿Cómo?» «Bueno, he estado pensando. Quizás deberíamos hacer un viaje, escaparnos de todo. Solo nosotros dos. Podríamos ir a esa casa rural en la Toscana de la que siempre hablas». Sonreí, preguntándome si planeaba llevar a Verónica allí en su lugar. «Suena bien. ¿Cuándo pensabas?» «El próximo fin de semana. Podría tomarme el viernes libre, hacer un puente. Me gustaría». Cenamos charlando de cosas triviales y Alejandro fue encantador y atento de una manera que no lo había sido en meses. Si no hubiera sabido la verdad, podría haber creído que realmente estaba tratando de salvar nuestro matrimonio. Después de cenar, sugirió que viéramos una película. Nos acomodamos en el sofá y Alejandro me rodeó con el brazo, acercándome. Me obligué a relajarme contra él, a interpretar el papel de la esposa amorosa. Leti dijo suavemente: «Te quiero». Sé que no lo digo lo suficiente, pero lo hago. «Yo también te quiero», respondí, las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. «Quiero que sepas que, pase lo que pase, sin importar lo que nadie te diga, estoy aquí para ti. Estoy de tu lado». Había algo en su tono que me hizo mirarlo. «¿Qué quieres decir?» «Solo quiero decir que las familias pueden ser complicadas. A veces la gente dice o hace cosas que pueden parecer hirientes, pero quiero que sepas que siempre te apoyaré». «Alejandro, ¿de qué estás hablando?» «Nada en concreto. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti. Eso es todo». Pero ahora podía verlo en sus ojos. La culpa, el miedo, el conocimiento de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Sabía que estaba cerca de descubrir la verdad y estaba tratando de manejarme, de controlar la narrativa antes de que se le escapara de las manos. «Alejandro», dije con cuidado, «¿hay algo que necesites decirme?» «No, por supuesto que no». «¿Por qué lo preguntas?» «Pareces nervioso, como si estuvieras ocultando algo». «No estoy ocultando nada. Solo estoy preocupado por ti». Decidí ponerlo a prueba. «Encontré algo ayer, en casa de Mónica». El cuerpo de Alejandro se tensó, aunque intentó ocultarlo. «¿Qué tipo de algo?» «Cartas de mi padre, sobre mi herencia». Alejandro se quedó completamente quieto. «¿Qué cartas?» «Me dejó dinero, Alejandro. Mucho dinero. Pero Mónica nunca me lo dijo». «Leticia, creo que podrías estar malinterpretando algo». «¿Lo estoy?» «Porque las cartas son bastante claras. Me dejó la mitad de todo y Mónica me lo ocultó». Alejandro guardó silencio durante un largo momento, y pude verlo calculando su respuesta. «Incluso si eso es cierto, Leticia, el patrimonio se liquidó hace años. ¿No puedo simplemente ¿qué? ¿Reclamar lo que es legítimamente mío?» «No quise decir eso. Solo digo que legalmente podría ser complicado». «¿Cómo sabrías tú sobre las complicaciones legales, Alejandro? A menos que ya supieras de esto». «No sabía nada. Solo digo». «Me estás mintiendo». Me aparté de él, levantándome del sofá. «Tú sabes algo sobre esto. Puedo verlo en tu cara». «Leticia, estás siendo paranoica». «¿Lo estoy? ¿O por fin estoy viendo con claridad por primera vez en años?» Alejandro también se levantó, y por un momento vi algo peligroso brillar en sus ojos. «Cuidado, Leticia. Estás hablando de cosas que no entiendes». «¿Qué es lo que no entiendo?» «Explícamelo».
No entiendes cómo funciona el mundo real. No entiendes que a veces la gente tiene que tomar decisiones difíciles. No entiendes que no todo gira en torno a ti. Ahí estaba, la máscara resbalando. El verdadero Alejandro, el que me veía ingenua y tonta, el que pensaba que era demasiado débil para manejar la verdad. Tienes razón, dije en voz baja. No entiendo muchas cosas, pero estoy aprendiendo. Subí las escaleras, dejando a Alejandro de pie en el salón. Podía sentir sus ojos sobre mí, calculando, preguntándose cuánto sabía realmente. En nuestro dormitorio me senté en la cama y llamé a Carmen. ¿Cómo fue con el abogado?, preguntó. Bien. Me va a ayudar a construir un caso. Pero, Carmen, necesito que hagas otra cosa por mí. ¿Qué? Necesito que me ayudes a instalar un dispositivo de grabación. Necesito pillarles admitiendo lo que han hecho. Leticia, no me gusta esto, suena peligroso. Puedo manejar a Alejandro, pero necesito pruebas. Necesito que confiesen. Carmen guardó silencio un momento. Está bien, pero lo haremos a mi manera, seguro e inteligente. De acuerdo. Recogeré el equipo mañana. Pero Leticia, prométeme que si esto se sale de control, te alejarás. Prométeme que tu seguridad es más importante que la venganza. Lo prometo, dije, aunque no estaba segura de si lo decía en serio. Al día siguiente, Carmen llegó con una pequeña grabadora digital y un plan. La instalaríamos en el salón, escondida detrás de un marco de fotos, y yo orquestaría una conversación que los obligaría a revelar la verdad. La clave, explicó Carmen, es hacerles pensar que están a salvo. Hacerles pensar que no sabes tanto como en realidad sabes. Deja que se sientan cómodos y luego empieza a hacer preguntas. Invité a Mónica y Verónica a cenar esa noche, diciéndoles que quería disculparme por mi comportamiento en la comida de cumpleaños. Alejandro sospechaba, pero lo convencí de que era parte de mi esfuerzo por reparar nuestra relación. Llegaron juntas, Mónica con aspecto nervioso y Verónica con aspecto molesto. Nos sentamos en el salón para tomar una copa antes de la cena, y pude ver a Alejandro y Verónica intercambiando miradas. Quiero disculparme, empecé, por cómo actué ayer. Estaba molesta por una tontería y la pagué contigo, mamá. Lo siento. Mónica pareció aliviada. Está bien, Leticia. Todos tenemos días malos. He estado pensando en lo que dijiste sobre que la familia es complicada, y me he dado cuenta de que tienes razón. A veces tenemos que tomar decisiones difíciles para proteger a las personas que amamos. Verónica me observaba con atención. ¿Qué tipo de decisiones? Bueno, como cuando papá murió, tuviste que encargarte de todo el papeleo legal. Debió de ser muy difícil. Lo fue, dijo Mónica. Tu padre no lo puso fácil. Siempre fue muy reservado con el dinero. ¿Qué quieres decir? Guardaba documentos en diferentes sitios, tenía cuentas que yo no conocía. Llevó meses aclararlo todo. ¿Lo encontraste todo al final? Mónica dudó. Creo que sí. ¿Por qué? Me preguntaba si quizás hubo algo que pasaste por alto. Alguna cuenta o inversión que no conocemos. Alejandro se inclinó hacia adelante. Leticia, ¿por qué piensas eso? No sé. Sigo pensando en lo duro que trabajaba papá, lo cuidadoso que era con el dinero. Parece que debería haber dejado más. Dejó de sobra, dijo Verónica bruscamente. Mamá y yo hemos vivido muy cómodamente. Lo sé. Solo me refería a todos nosotros, a nuestra familia. Leticia, dijo Mónica con cuidado. Tu padre dejó lo que quiso dejar. Dejó muy claras sus voluntades. ¿Lo hizo? Es que encontré unos papeles en su despacho ayer. Unas cartas. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Pude ver las manos de Mónica temblar, ver la mandíbula de Alejandro apretarse. ¿Qué tipo de cartas?, preguntó Verónica. Cartas para mí, sobre mi herencia. Leticia, dijo Alejandro. Otra vez no. Estás volviendo a ser paranoica. ¿Lo estoy? Porque parecían bastante claras. Escribió que quería dejarme la mitad de todo. Eso es imposible, dijo Mónica, pero su voz temblaba. Nunca me mencionó nada parecido. Quizás no lo mencionó porque sabía que no lo aprobarías. Verónica se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Papá se lo dejó todo a mamá. Todos estuvimos en la lectura del testamento. ¿Estuvimos? ¿O estuvimos en una actuación? Leticia, ¿de qué nos estás acusando? La voz de Alejandro era ahora peligrosa. No estoy acusando a nadie de nada. Solo digo que quizás hay más en la historia de lo que sabemos. No hay nada más en la historia, dijo Mónica. Las voluntades de tu padre eran claras. Quería que yo me encargara de todo, incluido el cuidarme a mí. Por supuesto, eres mi hija. ¿Lo soy? Porque a veces siento que no soy realmente parte de esta familia, como si me faltara algo importante. Mónica y Verónica intercambiaron una mirada y supe que los tenía. Tenían miedo, y la gente con miedo comete errores. Leticia, dijo Mónica, creo que estás dejando que tu imaginación se desboque. Tu padre te quería. Todos te queremos.
pero no lo suficiente como para decirme la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó Alejandro. La verdad sobre quién soy realmente. La verdad sobre a qué tengo derecho realmente. La verdad sobre lo que todos me habéis estado ocultando. Verónica soltó una carcajada áspera. ¿Quieres la verdad, Leticia? Bien. La verdad es que siempre has estado celosa de lo que mamá y yo tenemos. Siempre has sentido que merecías más de lo que recibiste. Quizás merecía más. Merecías exactamente lo que recibiste. Nada. Verónica advirtió Mónica. No, mamá. Estoy cansada de andarme con rodeos con sus sentimientos. Leticia, ¿quieres saber la verdad? La verdad es que a papá le dabas pena. Se sentía culpable por cómo había resultado tu vida. Así que escribió algunas cartas haciendo promesas que nunca tuvo la intención de cumplir. ¿Cómo sabes lo que él pretendía? Porque no soy estúpida. Porque presto atención. Porque sé que nunca fuiste realmente su hija. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba a punto de estallar. Mónica se puso blanca. Alejandro parecía aterrorizado y Verónica parecía arrepentirse inmediatamente de lo que había dicho. ¿Qué acabas de decir?, pregunté en voz baja. Nada. No he dicho nada. Dijiste que nunca fui realmente su hija. ¿Qué querías decir con eso? Quería decir que siempre fuiste distante con él, que nunca conectaste con él como yo. No, eso no es lo que quisiste decir. Quisiste decir otra cosa. Miré a Mónica, cuyo rostro se desmoronaba. Dímelo, mamá. Dime lo que quería decir. Leticia, por favor. Dímelo. Mónica se derrumbó por completo. No eres mi hija biológica, pero eres la hija de tu padre. Tu padre estuvo casado antes, con Isabel. Ella era tu madre. Aunque lo descubrí ayer, Alejandro y Verónica parecían sorprendidos de que finalmente lo hubiera dicho. Pero solo sentí satisfacción. Ahora los tenía grabados. Admitiendo la verdad. Quería tenerlos grabados, así que tuve que actuar como si no supiera nada de esto. Así que Isabel era mi verdadera madre. Sí. ¿Y tú tenías una aventura con mi padre mientras él estaba casado con ella? Sí. Y cuando ella murió, te mudaste y robaste a su hija. No fue así. Y luego me mentiste durante 28 años sobre quién era yo. Leticia, por favor, entiéndelo. Y me robaste mi herencia. Cogiste el dinero que mi padre me dejó y te lo quedaste. El dinero era complicado. No era complicado. Fue un robo. Alejandro se levantó. Leticia, ya es suficiente. Estás alterada, pero no estás pensando con claridad. Estoy pensando con más claridad que en años. Sé exactamente lo que todos me hicisteis. Sé lo de la aventura, las mentiras, el dinero robado, y sé lo de tú y Verónica. Alejandro palideció. ¿Qué pasa conmigo y con Verónica? Sé que te has estado acostando con ella. Sé que habéis estado planeando esto juntos. Leticia, estás siendo paranoica. ¿Lo estoy? Entonces explica los recibos del hotel. Explica las joyas. Explica por qué estabais en nuestro dormitorio ayer por la tarde hablando de lo ingenua que soy. Verónica parecía aterrorizada. Alejandro, ¿de qué está hablando? Leticia, creo que necesitas ayuda. Creo que estás teniendo una especie de crisis nerviosa. Lo único que se está rompiendo aquí son vuestras mentiras. Me puse de pie, sintiéndome poderosa por primera vez en años. Quiero que sepáis que he grabado toda esta conversación. Tengo pruebas de todo. El testamento original, las cartas, los recibos, el testimonio del abogado que os ayudó a falsificar documentos. Leticia, no puedes, empezó Mónica. Puedo y lo haré. Voy a destruiros a todos de la misma manera que me destruisteis a mí. Caminé hacia la grabadora oculta y la levanté. Cada palabra, cada confesión, cada admisión de culpa. Mónica estaba llorando ahora, sollozos enormes que sacudían todo su cuerpo. Leticia, por favor, te crié, te quise. Eso tiene que contar para algo. Me criaste sobre mentiras. Me quisiste como una mujer quiere un diamante robado, siempre preocupada de que alguien descubriera que no era realmente suyo. ¿Qué quieres?, preguntó Verónica. ¿Dinero? Podemos darte dinero. No quiero vuestro dinero. Quiero justicia. Quiero que sintáis exactamente lo que me hicisteis sentir. Quiero que perdáis todo lo que creíais saber sobre vuestras vidas. Leticia, por favor, dijo Alejandro, podemos arreglar esto. Podemos. No podemos arreglar esto. No hay vuelta atrás. No hay forma de arreglar esto. Solo hay consecuencias. Los miré a cada uno por turno. A Mónica, que había robado mi identidad. A Verónica, que había robado mi herencia. A Alejandro, que había robado mi confianza y mi amor. Tenéis 24 horas para pensar en lo que habéis hecho. Después de eso, iré a la policía, al fiscal, a cualquiera que me escuche. Me aseguraré de que todo el mundo sepa lo que sois.
Caminé hacia la puerta, luego me di la vuelta. Ay, Alejandro, te quiero fuera de mi casa esta noche. Si sigues aquí por la mañana, llamaré a la policía. Leticia, esta también es mi casa. En realidad no lo es. Está a mi nombre. ¿Recuerdas? Porque mi solvencia era mejor cuando la compramos. Los dejé sentados en el salón, destruidos y aterrorizados, y subí a hacer una maleta. Volvería al hotel por la noche, pero mañana iba a empezar el proceso de reclamar mi vida. A la mañana siguiente, me reuní con Carmen y una abogada penalista que me había recomendado. Silvia Valdés, una mujer de unos 50 años con el pelo gris acero y unos ojos que no se perdían nada. Esto es sustancial, dijo Silvia, revisando los documentos que traje. Tenemos fraude, falsificación, robo, conspiración. La grabación que hizo anoche es particularmente dañina. ¿Qué pasa ahora? Ahora construimos un caso. Recopilamos cada prueba, cada testigo, cada documento, y luego lo presentamos al fiscal. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Unas semanas, quizás un mes. Estas cosas van despacio. ¿Y la herencia? ¿Puedo recuperarla? Eso es un asunto civil aparte, pero con las pruebas que tenemos, creo que podemos presentar un caso sólido para recuperar lo que le robaron. Pasé la mañana dándole a Silvia una declaración detallada sobre todo lo que había descubierto. Estaba particularmente interesada en el abogado que había ayudado a falsificar la lectura del testamento. La cooperación de Calderón será crucial, dijo. Si está dispuesto a testificar sobre lo que Mónica le pidió que hiciera, tenemos un caso muy sólido. Dijo que cooperaría plenamente. Bien, me pondré en contacto con él esta tarde. Salí del despacho de Silvia sintiéndome esperanzada por primera vez en días. La justicia llegaba, lenta pero segura, pero cuando regresé al hotel, encontré a Alejandro esperando en el vestíbulo. Leticia, por favor, tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar. Hay todo de qué hablar. Estás destruyendo a gente inocente. Me reí amargamente. ¿Gente inocente? Alejandro, te estabas acostando con mi hermana mientras me mentías en la cara sobre trabajar hasta tarde. ¿Cómo es eso inocente? Eso no es... No se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata? Alejandro miró alrededor del concurrido vestíbulo, luego se inclinó más cerca. Se trata del dinero. No entiendes lo que estás haciendo. Ese dinero, esa herencia, no está simplemente en una cuenta bancaria. Se ha invertido, utilizado, gastado. Incluso si ganas, no queda nada que recuperar. Entonces tendrán que devolverlo. ¿Con qué? Mónica vive de la seguridad social. Verónica tiene deudas. Yo gano buen dinero, pero no lo suficiente para devolver 250.000 euros. Ese no es mi problema. Leticia, por favor, piensa en esto racionalmente. Si presentas cargos, destruirás 3 vidas. ¿Para qué? ¿Por un dinero que ya no existe? Esto no es por el dinero, Alejandro. Es por la verdad. Es por la justicia. ¿Justicia? La voz de Alejandro se estaba haciendo más fuerte. ¿Quieres justicia? Hablemos de justicia. Hablemos de cómo has estado viviendo en una casa que pago yo, conduciendo un coche que compré yo, vistiendo ropa que te proporciono yo. Hablemos de cómo nunca has trabajado un día en tu vida porque yo te he estado manteniendo. Trabajo. Eres voluntaria en una ONG. Eso no es trabajo, Leticia, es un hobby. La crueldad en su voz me dejó sin aliento. ¿Es eso realmente lo que piensas de mí? Pienso que eres una mujer mimada que nunca ha tenido que enfrentarse al mundo real. Pienso que estás teniendo una crisis porque, por primera vez en tu vida, no estás consiguiendo todo lo que quieres. ¿Todo lo que quiero? Alejandro, todo lo que quería era que la gente que amaba fuera honesta conmigo. Todo lo que quería era saber quién era realmente. ¿Sabes quién eres? Eres mi esposa. Eres la hija de Mónica. Eres la hermana de Verónica. Eso es lo que eres. Soy la hija de Isabel. Soy la heredera de Francisco Herrero. Soy alguien que merece algo mejor que mentiras, robos y traiciones. El rostro de Alejandro se endureció. No eres nada sin nosotros, Leticia. No eres nadie. No tienes familia, ni amigos, ni habilidades, ni una educación que valga nada. ¿Crees que nos vas a destruir? Te vas a destruir a ti misma. Ya veremos de eso. Me alejé de él, pero sus palabras me siguieron. Por un momento, me pregunté si tenía razón. Sin la vida que había construido sobre mentiras, ¿quién era yo realmente? Pero entonces recordé las cartas de Isabel, su fuerza, su coraje incluso ante la muerte. Recordé las palabras de mi padre sobre que tenía su corazón, su capacidad de amar. Yo no era nada. Era la hija de Isabel, y iba a honrar su memoria luchando por la verdad. Durante las siguientes 2 semanas, Silvia trabajó incansablemente para construir nuestro caso. Calderón proporcionó un testimonio detallado sobre el engaño de Mónica. Encontramos registros bancarios que mostraban cómo se había utilizado el dinero de la herencia. Mónica se había comprado un coche nuevo,
Había hecho vacaciones caras y le había dado a Verónica una entrada sustancial para una casa. Alejandro también había recibido dinero, aunque intentó ocultarlo a través de una compleja serie de transferencias. Pero la prueba más dañina provino de una fuente inesperada. Mientras limpiaba el baúl de Isabel, encontré una llave pegada en el fondo. Abría una caja de seguridad en un banco del centro. Una caja que había estado a nombre de Isabel y transferida a mí después de su muerte. Dentro había documentos que lo cambiaron todo. Informes médicos que mostraban que Isabel estaba en remisión cuando murió. El cáncer no la había matado. Informes de investigadores de seguros que sugerían que su accidente de coche podría no haber sido accidental. Y lo más impactante de todo, una carta de Isabel a su hermana en México, fechada solo 2 días antes de su muerte. Mi queridísima Rosa, te escribo esta carta porque tengo miedo. He descubierto que Francisco está teniendo una aventura con su secretaria. Tengo pruebas, fotografías, recibos de hotel, cartas de amor. Lo confronté la semana pasada y se puso violento. Nunca me había pegado antes, pero vi algo en sus ojos que me aterrorizó. Planeo dejarlo y llevarme a Leticia conmigo. He hablado con un abogado sobre el divorcio y voy a presentar los papeles la próxima semana. Quería que lo supieras por si me pasa algo. Francisco ha estado actuando de forma extraña últimamente. No para de preguntar por mi póliza de seguro de vida. Sobre qué pasaría con Leticia si me sucediera algo. Creo que está planeando algo terrible. Por favor, si me pasa algo, asegúrate de que Leticia sepa la verdad. Asegúrate de que sepa que su madre la amaba y luchó por ella hasta el final. Con todo mi amor, Isabel. Me senté en la sala de visualización de la caja de seguridad, sosteniendo la carta con manos temblorosas. Isabel no había muerto de cáncer. Murió porque descubrió la aventura e intentó marcharse. Y mi padre, el hombre por el que había llorado, el hombre cuyas cartas había atesorado, la había asesinado. Silvia se quedó atónita cuando le mostré la carta. Esto lo cambia todo, dijo. Esto ya no es solo sobre fraude, es sobre asesinato. Pero fue hace 30 años. La prescripción del delito, el asesinato no prescribe. Y si podemos probar que Mónica sabía de esto, que fue cómplice en encubrirlo, es cómplice. Llevamos la carta a la policía esa tarde. La inspectora María Santos, irónicamente compartiendo el apellido de mi madre, fue asignada al caso. Era una mujer de unos 40 años con ojos amables y un trato gentil, pero pude ver el acero bajo su superficie. Esta es una acusación muy grave, dijo. Tendremos que reabrir la investigación sobre la muerte de su madre. ¿Qué significa eso? Significa que exhumaremos el cuerpo. Volveremos a examinar la escena del accidente. Entrevistaremos a cualquiera que siga vivo de la investigación original. La idea de que el cuerpo de Isabel fuera perturbado me revolvía el estómago, pero sabía que era necesario. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Semanas, quizás meses. Estas cosas llevan tiempo. ¿Y los cargos de fraude? ¿Qué pasa con Mónica, Verónica y Alejandro? Esos procederán por separado. El fiscal ha revisado su caso y confía en que podemos obtener condenas por múltiples cargos. Salí de la comisaría sintiéndome abrumada. Había querido justicia por las mentiras y el robo, pero asesinato, eso era otra cosa. Era una oscuridad a la que no estaba segura de estar preparada para enfrentarme. Pero mientras conducía de vuelta al hotel, pensé en la carta de Isabel. Había estado planeando luchar por mí, alejarme de las mentiras y el peligro. Murió tratando de protegerme. Lo menos que podía hacer era luchar por ella. Las detenciones llegaron un miércoles por la mañana. Observé desde mi coche cómo los coches de policía rodeaban la casa de Mónica mientras se la llevaban esposada. Alejandro fue arrestado en su oficina y Verónica fue detenida en su casa. Los cargos eran extensos: fraude, falsificación, robo, conspiración y, para Mónica, cómplice de asesinato. El fiscal había encontrado pruebas de que Mónica sabía de las sospechas de Isabel, sabía de la investigación del seguro y había ayudado a encubrir la verdad. La historia salió en las noticias locales, y de repente todo el mundo sabía sobre la mujer que descubrió que toda su vida era una mentira. Los periodistas llamaban constantemente, queriendo entrevistas, queriendo saber cómo se sentía saber que tu padre era un asesino y tu madre una ladrona. No hablé con ninguno de ellos. No tenía nada que decir a extraños sobre mi dolor privado. Pero sí tenía algo que decir a las 3 personas que habían destruido mi vida. Fui a ver a Mónica primero. Estaba detenida sin fianza, considerada en riesgo de fuga. Cuando la trajeron a la sala de visitas, parecía años mayor que solo unas semanas antes. Leticia dijo, su voz apenas un susurro. Lo siento mucho. ¿De verdad lo sientes? ¿O solo sientes que te hayan pillado? Lo siento por todo. Siento las mentiras, el dinero, todo. ¿Y qué hay de Isabel? ¿Sientes haber ayudado a mi padre a matarla?
Mónica se estremeció. Yo no le ayudé a matarla. No sabía lo que estaba planeando. Pero sabías que algo iba mal. Sabías que iba a dejarlo. Sabía que se había enterado de lo nuestro. Sabía que estaba enfadada. Pero nunca pensé. ¿Nunca pensaste qué? ¿Que un hombre que engañaría a su esposa moribunda podría ser capaz de asesinar? Mónica estaba llorando ahora. Las lágrimas corrían por su rostro. Lo amaba, Leticia. Lo amaba tanto que no podía ver lo que realmente era. ¿Y qué hay de mí? ¿Me quisiste, aunque fuera un poco? Lo intenté, de verdad que lo intenté. Pero cada vez que te miraba, la veía a ella. Veía a la mujer que tenía todo lo que yo quería, y veía el recordatorio de lo que habíamos hecho para conseguirlo. Así que me castigaste por ello. Me castigué a mí misma por ello, cada día, cada vez que fui cruel contigo, cada vez que favorecí a Verónica, cada vez que te dejé creer que no eras lo suficientemente buena, me estaba castigando a mí misma. Miré a esta mujer que había moldeado toda mi vida, que me había dado amor y veneno en igual medida. Eso no lo hace correcto. No, no lo hace. Nada de lo que hice fue correcto. Pero Leticia, tienes que entender. Yo era muy joven cuando todo esto empezó. Solo era una secretaria que se enamoró de su jefe. Nunca quise que nada de esto sucediera. ¿Nunca quisiste que Isabel muriera? Por supuesto que no. Cuando me enteré de lo que Francisco había hecho, quise ir a la policía, pero él dijo que nunca me creerían. Dijo que pensarían que yo estaba involucrada. Dijo que ambos iríamos a la cárcel y qué pasaría entonces con vosotras, contigo y con Verónica. Así que te callaste. Me callé. Y pasé 30 años viviendo con la culpa. 30 años sabiendo que estaba criando a la hija de una mujer asesinada. 30 años intentando arreglarlo siendo una buena madre para ti. No fuiste una buena madre para mí. Fuiste una mujer culpable intentando aliviar su conciencia. Mónica sollozó más fuerte. Tienes razón. Tienes toda la razón. Te fallé en todos los sentidos posibles. Pero Leticia, por favor, te lo ruego. No dejes que esto te destruya. No dejes que nuestros pecados envenenen tu vida. Mi vida ya estaba envenenada. Solo estoy tratando de limpiarla. Dejé a Mónica en esa sala de visitas y nunca más la volví a ver. Murió en prisión meses después, de un ataque al corazón provocado por el estrés del juicio. No asistí a su funeral. Fue más fácil enfrentarme a Verónica porque nunca había esperado mucho de ella. Estaba detenida en una instalación diferente, y cuando la visité, estaba enfadada en lugar de arrepentida. Todo esto es culpa tuya, dijo en cuanto me vio. No podías dejar las cosas como estaban. Podría decir lo mismo de ti. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿Dejar que vinieras y te llevaras la mitad de todo? ¿Dejar que destruyeras nuestra familia? Yo también era parte de tu familia, Verónica. Era tu hermana. Nunca fuiste mi hermana. Eras el recordatorio constante de que mamá eligió a la hija de otra mujer por encima de la suya. Yo era un bebé. No elegí nada de esto. No, pero te beneficiaste de ello. Fuiste la hija buena, la dulce, la que a todo el mundo le daba pena. ¿Sabes lo que es competir con una mujer muerta por el amor de tu padre? Sentí una punzada de piedad inesperada por ella. Sé lo que es competir con una viva. No es lo mismo. Nunca tuviste que ver a mamá mirarte y ver a otra persona. Nunca tuviste que oír a papá hablar de cuánto te parecías a tu madre, cuánto le recordabas a ella. Eso es porque no sabía que Isabel era mi madre. ¿Y de quién es la culpa? Podrías haber hecho preguntas. Podrías haber presionado para obtener respuestas. Pero siempre fuiste tan pasiva, tan dispuesta a aceptar lo que te decíamos. Confiaba en vosotras. Confiaba en todos vosotros. Y ese fue tu error. La confianza es para los tontos, Leticia. El amor es para los tontos. Lo único que importa es protegerte a ti misma. ¿Es eso lo que hacías cuando te acostabas con mi marido? ¿Protegerte? El rostro de Verónica se endureció. Alejandro vino a mí. Dijo que se había enterado de lo de la herencia. Dijo que quería ayudarme a conservarla. Una cosa llevó a la otra. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo estuviste acostándote con él? ¿Importa? Me importa a mí. Alejandro no quiere a nadie más que a sí mismo. Seguramente lo sabías. Creías saber muchas cosas. Ahora sabes más. Ahora sabes que todo el mundo va a lo suyo. Todo el mundo te traicionará si el precio es el adecuado. Miré a esta mujer que compartía la sangre de mi padre, que había crecido en la misma casa, que me había llamado hermana durante 28 años. No todo el mundo. ¿No? Entonces, ¿por qué estás aquí sentada hablando conmigo en lugar de intentar ayudarme? ¿Por qué presentas cargos en lugar de perdonar a tu familia? Porque no sois mi familia. Nunca lo fuisteis. Dejé a Verónica en su celda y solo sentí alivio. Cualquier conexión que hubiéramos tenido, ahora estaba rota. Estaba libre de ella, libre de su ira, su resentimiento y su veneno. Alejandro fue el más difícil de enfrentar.
no porque todavía lo amara, sino porque lo había amado más. Estaba en una instalación de mínima seguridad, y pareció casi aliviado cuando me vio. Leticia dijo, esperaba que vinieras. ¿Por qué? Porque quería explicarlo. Quería que entendieras por qué hice lo que hice. Entiendo perfectamente. Lo hiciste por dinero. No es tan simple. Entonces explícamelo. Alejandro guardó silencio un largo momento. Cuando me casé contigo pensé que tendría una vida sencilla. Una esposa tranquila, una familia normal, sin complicaciones. Pero luego empecé a notar cosas. La forma en que Mónica te trataba diferente a Verónica, el hecho de que no te parecías a ninguna de las dos. La forma en que parecías saber menos sobre la historia de tu propia familia que yo. Así que investigaste. Me entró la curiosidad. Empecé a hacer preguntas, a investigar, y finalmente descubrí lo de Isabel. Descubrí lo del dinero. Y decidiste robarlo. Decidí reclamarlo. Leticia, tienes que entenderlo, yo te estaba manteniendo. Estaba pagando por todo. Pensé que si heredabas dinero, sería nuestro dinero de todos modos. Así que, ¿qué importaba si trabajaba con Mónica y Verónica para acceder a él? Importaba porque no era tuyo, era mío. Me lo habrías dado de todos modos. Me lo das todo. Te lo di todo porque te amaba, porque confiaba en ti, porque pensaba que tú también me amabas. Te amaba, te amo. No lo haces. Amas tener a alguien que no hace preguntas, que no exige nada, que está agradecida por cualquier migaja de afecto que le arrojes. El rostro de Alejandro se descompuso. Eso no es verdad. ¿No lo es, Alejandro? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mis sueños? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería de la vida? Nosotros hablábamos de cosas. No, tú hablabas. Yo escuchaba. Tú hacías planes. Yo los aceptaba. Tú decidías qué tipo de vida tendríamos y yo te seguía porque tú eras feliz. ¿Parecías feliz? Era feliz porque no sabía nada mejor. Pensaba que eso era el amor. Pensaba que así era como se suponía que debía ser el matrimonio. Leticia, sé que cometí errores. Sé que te hice daño. Pero podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo. No podemos. No se puede empezar de nuevo después de esto. No hay vuelta atrás de este nivel de traición. ¿De verdad vas a tirar por la borda 5 años de matrimonio? No estoy tirando nada. Tú ya lo tiraste cuando decidiste mentirme, robarme y engañarme. Leticia, por favor, te lo ruego, no hagas esto. No acabemos así. Miré a este hombre que había compartido mi cama, que me había abrazado cuando lloraba, que había prometido amarme para siempre. Acabamos hace mucho tiempo, Alejandro. Solo que por fin lo estoy admitiendo. El juicio duró 3 meses. Mónica murió antes de que concluyera, pero Alejandro y Verónica fueron condenados por todos los cargos. Alejandro recibió 5 años por fraude y conspiración. Verónica recibió 7 años por los mismos cargos más perjurio. El caso civil se resolvió más rápidamente. Con las condenas penales fue fácil probar que mi herencia había sido robada. El tribunal ordenó la restitución íntegra más intereses y costas. Los bienes de Alejandro fueron embargados. La casa de Verónica fue vendida. El patrimonio de Mónica fue liquidado. Recibí 400.000 euros, más de lo que mi padre me había dejado originalmente, gracias a las costas e intereses. Fue suficiente para empezar de nuevo, para construir una nueva vida en mis propios términos. Pero la victoria más importante vino de la investigación del asesinato. La exhumación del cuerpo de Isabel reveló pruebas de que su muerte no había sido accidental. El coche había sido manipulado. Los frenos habían sido cortados. Mi padre la había asesinado tan seguramente como si le hubiera puesto una pistola en la cabeza. El caso se reabrió oficialmente. Y aunque mi padre estaba más allá de la justicia, la verdad finalmente fue revelada. Isabel Santos había sido asesinada por su marido para evitar que lo dejara y se llevara a su hija. La mujer que me crió había sido cómplice en el encubrimiento del crimen. Celebré un servicio conmemorativo por Isabel en la iglesia católica donde se había casado. Invité a su hermana Rosa, que voló desde México. Ahora tenía 70 y tantos años, pero se parecía tanto a las fotografías de Isabel que verla me dejó sin aliento. Estaría muy orgullosa de ti, me dijo Rosa. Estaría muy orgullosa de que lucharas por la verdad. Debería haber luchado antes. Debería haber hecho preguntas. Eras una niña. Y luego fuiste una mujer a la que se le enseñó a no hacer preguntas. Pero encontraste tu fuerza finalmente. Encontraste tu voz. Rosa se quedó una semana y me contó historias sobre Isabel que nunca había oído. Cómo había sido maestra antes de casarse con mi padre, cómo había querido viajar por el mundo, cómo soñaba con tener una hija que fuera más fuerte que ella. Solía decir que quería que fueras intrépida, me dijo Rosa.
Quería que fueras el tipo de mujer que nunca dejaría que nadie la silenciara. Pensé en eso mientras empezaba a reconstruir mi vida. Compré una pequeña casa en el antiguo barrio de Isabel, cerca de la iglesia donde había rezado. Empecé a trabajar de verdad, en una ONG que ayudaba a mujeres y hombres a escapar de relaciones abusivas. Sí, ambos géneros, porque me di cuenta de que las mujeres también pueden ser manipuladoras, como Mónica y Verónica. Usé mi experiencia, mi historia, para ayudar a otros a encontrar su propia fuerza. También empecé a escribir. Escribí sobre Isabel, sobre la mujer que había sido y la hija que intentó proteger. Escribí sobre las mentiras con las que había vivido y la verdad por la que había luchado para descubrir. Escribí sobre la diferencia entre amor y posesión, entre familia y sangre, entre justicia y venganza. El libro se publicó 2 años después. Se convirtió en un éxito de ventas, no porque fuera sensacionalista, sino porque era honesto. Era la historia de una mujer que había perdido todo lo que creía saber sobre sí misma y había encontrado algo mejor: la verdad. 5 años después de aquel día en que olvidé mis llaves, estaba en el cementerio donde Isabel estaba enterrada. Había hecho reemplazar su lápida por algo más apropiado. Isabel Santos Herrero. Amada madre, mujer valiente, por siempre recordada. Venía aquí cada mes, a veces para hablarle de mi vida, a veces solo para sentarme en silencio y recordar. Hoy era diferente, hoy tenía noticias. Me voy a casar, le dije a la lápida. Se llama Miguel, y es el primo de Carmen. ¿Recuerdas a Carmen? Mi mejor amiga. Es la que me ayudó a superar todo. Miguel era abogado, pero más que eso, era un buen hombre. Conocía mi historia desde el principio. Me había ayudado en las batallas legales, había sido paciente mientras aprendía a confiar de nuevo. Él sabe de ti, continué. Sabe de Isabel Santos, de la mujer que luchó por su hija hasta el final. Sabe que ya no soy solo Leticia Herrero. Soy Leticia Santos Herrero, y estoy orgullosa de ambos nombres. Puse flores frescas en la tumba, rosas blancas, las favoritas de Isabel, según Rosa. Ojalá pudieras estar allí, ojalá pudieras ver en la mujer que me he convertido, pero quizás podía ver. Quizás sabía que su hija finalmente había encontrado su voz, finalmente había aprendido a luchar por sí misma. Quizás sabía que su muerte no había sido en vano, que finalmente había llevado a la justicia. Me quedé allí un largo momento, sintiendo algo que no había sentido en años: paz completa. El peso que había presionado mi pecho durante tanto tiempo finalmente se había ido. Toqué la lápida una última vez. Gracias, mamá. Gracias por ser lo suficientemente fuerte como para dejar esas cartas. Gracias por luchar incluso cuando parecía inútil. Gracias a ti, aprendí que yo también podía luchar. Mientras me alejaba del cementerio, el sol se abrió paso entre las nubes, calentando mi rostro. Pensé en mi boda el mes que viene, en la vida que Miguel y yo construiríamos juntos, en el trabajo de defensa que había iniciado para otros en situaciones similares. Mi teléfono vibró con un mensaje de Miguel. ¿Cómo te sientes, mi amor? Sonreí mientras escribía la respuesta. Feliz. Realmente, verdaderamente feliz. Y lo estaba. Por primera vez en mi vida adulta, era genuina y profundamente feliz. La felicidad no era solo por Miguel o la boda, o incluso la justicia que habíamos logrado, era por algo más profundo. La felicidad que proviene de saber quién eres, de vivir auténticamente, de convertir el dolor en propósito. Me subí a mi coche y conduje a casa, con las ventanillas bajadas, la música sonando, sintiéndome como si pudiera volar. La mujer en la que me había convertido era más fuerte de lo que nunca había imaginado posible. Era una luchadora, una superviviente, una fuerza para el cambio. Honraba la memoria de su madre, no a través del silencio y el miedo, sino a través del coraje y la acción. Isabel Santos había muerto por la verdad. Yo vivía para compartirla. Y en esa verdad, en esa justicia, en ese nuevo comienzo, había encontrado algo precioso más allá de toda medida. Me había encontrado a mí misma. Y estaba completa.